Una llovizna ligera envolvía la ciudad mientras Malik, con su mochila universitaria al hombro, caminaba por la acera de siempre. Llevaba sus audífonos puestos, un hoodie gris con el logo de su facultad y un libro de cálculo avanzado bajo el brazo. Nada fuera de lo común, nada sospechoso. Solo un estudiante que regresaba a casa después de una clase larga. Pero a veces basta con ser joven, negro y estar en el lugar equivocado para que todo cambie en cuestión de segundos. Un patrullero giró la esquina con un chirrido innecesario. Las luces comenzaron a parpadear, como si estuvieran cazando algo peligroso. Dos agentes descendieron con rapidez. Uno tenía la mano ya sobre la pistola. El otro sostenía su linterna como si Malik fuera una amenaza en potencia. «¡Alto ahí! ¡Manos donde pueda verlas!». Malik se quitó los audífonos lentamente, desconcertado, con el ceño fruncido. No había hecho nada, ni corrido, ni mirado mal a nadie. Pero en menos de un minuto se vio empujado contra la pared húmeda de un edificio, sintiendo el frío del metal de unas esposas sobre sus muñecas. Intentó hablar, explicar, preguntar, pero no escucharon. «¿Qué tienes ahí? ¿Qué escondes?». «Es mi libro», atinó a decir, pero su voz fue tragada por la indiferencia del procedimiento automático. Lo revisaron como si estuvieran buscando droga, un arma, o quizás un motivo para justificar la detención. No encontraron nada, claro. Pero eso no impidió que lo metieran en la patrulla, que lo identificaran como sospechoso por actitud evasiva. Porque sí, al parecer, mirar confundido también era un crimen ahora. Desde el asiento trasero, con las muñecas marcadas y el corazón palpitando con rabia contenida, Malik pidió hacer su llamada. La voz le temblaba un poco, pero sabía exactamente a quién marcar. El número de su madre estaba en marcación rápida. Y lo que estaba a punto de suceder, nadie en esa comisaría lo iba a olvidar. El coche patrulla avanzaba con su intermitente azul, zumbando suavemente sobre el techo. Dentro, Malik mantenía la mirada fija en sus manos esposadas, aún sin entender en qué punto de su trayecto a casa había cruzado alguna línea invisible. Sus labios estaban apretados, pero su mente hervía. No por miedo, sino por la indignación pegajosa que se le quedaba en la piel. El agente del asiento delantero ni lo miraba. El otro, más joven, seguía murmurando algo sobre sospechosos habituales. Como si él, Malik, que llevaba zapatos limpios y una libreta de apuntes con fórmulas escritas a mano, pudiera confundirse con un criminal en fuga. Aún así, nadie se tomaba la molestia de hacer una pregunta decente. Cuando se detuvieron en un semáforo, uno de los agentes se giró sin mucho interés. «¿A quién vas a llamar?». «A mi madre», respondió Malik con tono neutro. El oficial soltó una risita nasal. «A ver si tu mami puede hacer magia, chico». Magia number. Pero lo que estaba a punto de pasar sería bastante más impactante que un truco de cartas. Al llegar a la comisaría, lo bajaron sin delicadeza y lo llevaron a un pasillo mal iluminado. En la pequeña sala de llamadas le quitaron las esposas solo por unos minutos. Marcó el número con movimientos lentos, conteniendo el temblor que venía más de la rabia que del miedo. Sonó una vez, dos, y luego la voz, firme, serena, autoritaria. «¿Malik?». «Sí, mamá, me arrestaron sin razón. No tengo idea por qué». Hubo un breve silencio al otro lado del auricular. «¿En qué comisaría estás?». Malik le dio los datos. Luego volvió a mirar al oficial que lo vigilaba. El tipo tenía los brazos cruzados, mascando chicle como si todo esto fuera una broma. «Mi mamá viene», dijo Malik sin énfasis. «Pero no creo que estén preparados para eso». El oficial bufó. Si tan solo supiera. La llamada había terminado hacía menos de 5 minutos, cuando el ambiente dentro de la comisaría
comenzó a tensarse de forma imperceptible. Al principio, el oficial que había escoltado a Malik se paseaba con las manos en los bolsillos, sin remordimiento, como quien acaba de tachar una tarea rutinaria de su lista diaria. Nadie parecía especialmente preocupado. Total, ¿cuántos chicos como él no pasaban por ahí cada semana? Pero en la puerta principal, la tensión estaba a punto de estallar con una elegancia brutal. Un auto negro, sobrio, de esos que no necesitan ostentar para imponer respeto, se detuvo frente a la comisaría. La puerta trasera se abrió con lentitud, y de ella descendió una mujer con un traje oscuro perfectamente entallado, el paso firme y el rostro tan sereno como una sentencia inminente. No necesitaba levantar la voz. No llevaba guardias ni cámaras. Solo traía consigo una mirada que podía congelar a cualquiera. Y un nombre que para algunos ya era más que suficiente. La recepcionista parpadeó al verla. ¿Puedo ayudarla? Vengo por mi hijo, Malik Johnson. Su nombre es Jueza Cassandra Johnson. El apellido cayó como un bloque de granito en medio del mostrador. La joven empleada tragó saliva, claramente reconociendo ese nombre de más de un informe, más de un titular, más de un murmullo entre pasillos judiciales. Uno de los oficiales se acercó, el mismo que había arrestado a Malik. Todavía no entendía del todo la situación, aunque algo en su estómago comenzó a revolverse. ¿Algún problema, señora? Ella no se movió. Sí. El problema es que han arrestado sin causa a un ciudadano. Y ese ciudadano es mi hijo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Entonces ella agregó con calma quirúrgica: Quiero verlo, ahora. El agente, por primera vez, dudó. Y en esa duda algo dentro de la comisaría empezó a tambalearse. Lo que aún no sabían era que esto no iba a quedarse en una simple visita de madre furiosa. Era el inicio de una demolición lenta y precisa. El sonido de sus tacones resonaba en el pasillo como una cuenta regresiva. Cassandra Johnson no caminaba, avanzaba. Como si el suelo mismo se hiciera a un lado para no estorbarle. Ningún oficial se atrevía a interrumpirla, aunque todos la seguían con la mirada, tensos, conscientes de que algo no iba bien, y que probablemente ya era demasiado tarde para corregirlo. En la sala de detención, Malik levantó la vista al oír la puerta abrirse. Lo primero que vio fue la silueta de su madre, y por primera vez en aquella jornada absurda, respiró. Ella lo miró de arriba a abajo, notando las marcas leves de las esposas y la expresión contenida en su rostro. Pero no dijo nada. Aún no. Se giró hacia los agentes que la habían acompañado hasta ahí. ¿Bajo qué cargos fue detenido? El silencio. ¿Algún delito? ¿Una descripción que lo vincule a algo? El más joven de los dos carraspeó. Mostró una actitud sospechosa. Parecía evitar la patrulla. Cassandra ladeó apenas la cabeza. Su mirada era de esas que no necesitan más que un parpadeo para desarmar excusas. ¿Actitud sospechosa?, repitió, con una calma que sabía cortar más que cualquier grito. Oas. ¿Eso es suficiente motivo para esposar y detener a un joven con documentos en regla, sin antecedentes y caminando en su propio barrio? El oficial bajó la vista. El otro fingía revisar un expediente inexistente en sus manos. «Quiero hablar con el supervisor», dijo ella finalmente. «Ahora». Mientras lo decían, el aire dentro de la comisaría se volvía más espeso. Los murmullos empezaban a recorrer el edificio como un virus silencioso. «Es la jueza Johnson. Está aquí por su hijo». Minutos después, el capitán del recinto entró con una sonrisa tensa, ya enterado de quién lo esperaba. «Jueza Johnson, ha sido todo un malentendido». Ella no respondió.
Solo se giró levemente, extendiendo una mano hacia su hijo. «Vamos, Malik». Él se levantó, recogiendo su mochila. La tomó con la misma dignidad con la que siempre lo había hecho, pero ahora con una nueva mirada. Una mezcla de orgullo y desconfianza que se clavaba como aguja fina. Salieron juntos. Pero esto no había terminado. Apenas comenzaba. La comisaría quedó en un extraño estado de quietud tras su salida. Nadie quería ser el primero en hablar, como si cada palabra mal colocada pudiera convertirse en evidencia. Y no estaban equivocados. Mientras tanto, en el exterior, la jueza Johnson caminaba con paso firme, sin mirar atrás, su hijo a su lado, envuelto en el mismo silencio sobrio que ella. Una vez dentro del coche, Malik soltó un suspiro que llevaba horas retenido, pero su madre, aún al volante, permanecía en absoluto silencio. No por frialdad, sino porque estaba pensando. Midió cada palabra que diría. No por diplomacia, sino por precisión quirúrgica. «¿Estás bien?», preguntó finalmente, sin desviar la vista de la carretera. Malik asintió. Luego lo pensó mejor. «Sí, pero no. Estoy cansado de que pase esto. De no importar. De que piensen que mi piel ya es motivo». Ella asintió levemente. No había consuelo superficial para eso. Solo una verdad cruda que ambos conocían bien. Van a responder por lo que hicieron. No solo por ti, por todos. Cuando llegaron a casa, Cassandra se quitó los tacones con una parsimonia casi ritual. Luego se sentó frente a su escritorio y empezó a escribir. No fue un correo, ni una carta de reclamo. Fue un informe. Preciso, helado, con fechas, nombres, lenguaje técnico y toda la artillería que un jurista puede desplegar cuando ha decidido dejar de esperar justicia y empezar a exigirla. Mientras tanto, en la comisaría, el capitán leía los antecedentes de Cassandra con los ojos muy abiertos. Había pasado por alto un detalle esencial. Ella no era solo jueza. Había liderado comisiones estatales contra la discriminación institucional. Había sido nombrada para supervisar reformas policiales en distritos enteros. Su firma en una denuncia podía desencadenar una tormenta, y él acababa de invitarla a entrar. Malik, desde el umbral del estudio, observó a su madre trabajar en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió el verdadero alcance del poder, no el de la autoridad, sino el de la determinación. El informe que redactó Cassandra esa noche no era un simple descargo. Era un misil con dirección clara. Llevaba detalles minuciosos. Hora exacta del arresto, comportamiento de los agentes, ausencia de cargos formales, violación de protocolos, todo respaldado por jurisprudencias que solo alguien de su calibre podía manejar con tanta soltura. Antes de enviarlo, lo leyó 3 veces. No por dudas, sino por estrategia. No quería sonar indignada. Quería sonar inevitable. A las 8:03 de la mañana siguiente, el documento llegó simultáneamente a la oficina del fiscal de distrito, al Departamento de Asuntos Internos y, con copia visible, al gabinete del alcalde. En menos de una hora, los correos internos de la comisaría ya hervían. El capitán, con ojeras marcadas y el nudo de la corbata flojo, entró a la sala de reunión mientras varios oficiales lo miraban de reojo. Todos sabían que la jueza Johnson no enviaba advertencias, enviaba consecuencias. Lo que pocos sabían era que detrás de su lenguaje pausado y pulido había años de batallas acumuladas. Cassandra no se formó solo en universidades. Se forjó en audiencias repletas de silencios tensos, en pasillos donde el racismo era disfrazado de procedimiento, y en salas donde demasiadas veces la justicia llegó tarde, o no llegó nunca. Pero esta vez, la historia era distinta. Esta vez, era personal.
A mediodía, un portavoz del Departamento de Policía emitió un comunicado apresurado, describiendo lo ocurrido como una confusión desafortunada que será revisada conforme a los protocolos internos. Una confusión. Así lo llamaban. Cassandra, desde su casa, sonrió con una ceja alzada al leer esa línea en su pantalla. Luego simplemente respondió con un mensaje corto. Nos vemos en la audiencia especial. Fecha y hora serán notificadas por el tribunal. Cassandra Johnson, jueza titular del Distrito 8. Mientras tanto, Malik se preparaba para volver a clase, con la mochila al hombro y la cabeza en alto. Sabía que no iba solo. Iba con una madre que no olvidaba. Y con una ciudad que finalmente empezaba a mirar. La tormenta llegó antes de lo esperado. Esa misma semana, una citación oficial aterrizó en la mesa del jefe de policía y del capitán de la comisaría implicada. Una audiencia extraordinaria convocada por el Tribunal Distrital con un punto único en el orden del día: presuntas prácticas discriminatorias en procedimientos policiales. Y quien presidía dicha sesión no era otra que la jueza Cassandra Johnson. El capitán no pudo ocultar su cara de derrota al leer su nombre en la citación. No era solo un llamado de atención, era una alarma de incendio institucional. Las cámaras, inevitablemente, estarían allí. Y él tendría que explicar, con su voz temblorosa, por qué sus agentes creyeron prudente detener a un joven con aspecto sospechoso solo por caminar hacia su casa con un libro en la mano. Mientras tanto, en redes sociales comenzaban a circular fragmentos del comunicado original, junto con el nuevo desarrollo judicial. Los titulares variaban, pero el tono era unánime. Una jueza enfrenta a la policía tras la detención arbitraria de su hijo. Justicia con nombre y apellido. O el más viral de todos: no arrestes al hijo de quien dicta las reglas del juego. Malik, por su parte, caminaba por el campus entre miradas de curiosidad y respeto. No había pedido fama, pero la historia lo había encontrado. No por ser víctima, sino por ser hijo de una mujer que jamás agachaba la cabeza. Una mujer que sabía cuándo hablar y cuándo actuar. En su aula de sociología, la profesora usó su caso, sin nombrarlo, como ejemplo de las dinámicas de poder e institucionalidad. Malik escuchaba en silencio, consciente de que la teoría, esta vez, tenía rostro. Esa noche, en casa, Cassandra le entregó una copia impresa del informe ampliado que presentaría en la audiencia. Malik lo leyó con detenimiento. Había números, estadísticas, patrones, pero también había humanidad. Había un grito silencioso pero firme que decía: no más. Y en cada palabra escrita latía la voz de cientos de hijos más. El día de la audiencia llegó con un aire solemne que parecía envolver todo el edificio del tribunal. El salón estaba lleno de abogados, oficiales, periodistas y ciudadanos curiosos. Algunos con expresiones expectantes, otros con el ceño fruncido, como si anticiparan un combate de voluntades. En el centro, la jueza Cassandra Johnson se sentó con firmeza detrás de la mesa presidencial, su mirada fija y serena, irradiando autoridad sin necesidad de palabras altisonantes. Mientras el capitán de policía y algunos oficiales tomaban asiento para responder a las preguntas, la atmósfera se cargó de una tensión palpable. Cada interrogante, cada dato, cada testimonio parecía revelar no solo errores puntuales, sino un sistema que permitía que el prejuicio se filtrara en el actuar cotidiano. Cassandra escuchaba con atención, tomando notas precisas, y en momentos señalaba con calma las inconsistencias en las explicaciones de los oficiales. Su tono no era agresivo, pero cada palabra llevaba el peso de la ley y la determinación inquebrantable de quien sabe que de su juicio dependen más que simples resultados legales. Dependía la dignidad de muchos. Malik, sentado en una esquina del recinto, observaba a su madre con una mezcla de admiración y esperanza.
Sabía que no era solo una batalla personal. Era un llamado a la justicia para todos aquellos que, como él, habían sido víctimas de la arbitrariedad y el prejuicio. Al término de la audiencia, Cassandra anunció la apertura formal de una investigación profunda sobre las prácticas policiales en el distrito, con la intención de revisar y reformar protocolos para evitar futuras injusticias. Sus palabras resonaron con un eco firme, dejando claro que la tolerancia para la discriminación era cero. Cuando finalmente salió del tribunal, un grupo de periodistas la rodeó. Pero ella, con la serenidad que la caracterizaba, solo afirmó que la justicia no es un favor, sino un derecho, y que la lucha apenas comenzaba. Malik respiró profundo, sintiendo que ese día había cambiado algo para siempre. Y aunque el camino era largo, por primera vez, veía una luz clara en el horizonte. Después de la audiencia, la vida cotidiana retomó su ritmo, pero para Malik y Cassandra nada volvería a ser igual. La atención mediática había puesto su historia bajo un foco intenso, y con ello llegaron tanto apoyos inesperados como críticas agudas. Algunos veían en Cassandra una heroína valiente, mientras otros murmuraban que estaba abusando de su poder judicial para favorecer a su hijo. Pero Cassandra sabía que su lucha no era por ella ni por Malik. Era por todos aquellos jóvenes y familias que habían sufrido injusticias sin tener una voz fuerte que los defendiera. Malik, por su parte, vivía una mezcla de emociones. En la universidad, algunos compañeros ahora lo miraban con respeto, otros con envidia. Se había convertido en un símbolo involuntario de resistencia. Pero para él, lo más importante era ver cómo su madre transformaba una experiencia dolorosa en un motor para el cambio. Cada noche, cuando regresaban a casa, conversaban sobre los próximos pasos. Cassandra estaba preparando talleres para policías, impulsando campañas de sensibilización y reuniéndose con líderes comunitarios para abordar el problema desde sus raíces. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Malik tomó la mano de su madre y le dijo con una sonrisa sincera: «Gracias por no rendirte, mamá. Por enseñarme que no basta con tener poder, sino que hay que usarlo con justicia». Ella apretó su mano con ternura, dejando que ese pequeño gesto se convirtiera en un pacto silencioso entre ambos. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, un nuevo capítulo comenzaba para ellos y para muchos más, en una ciudad que poco a poco aprendía que la justicia verdadera no discrimina. Los meses siguientes fueron un torbellino de reuniones, audiencias y movimientos comunitarios. Cassandra no descansaba. Su nombre se convirtió en un referente para aquellos que buscaban justicia en un sistema que muchas veces parecía estar en su contra. En paralelo, Malik encontró en el activismo una nueva pasión: usar su voz para contar historias y apoyar cambios reales. La jueza impulsó la creación de un comité especial dentro del Departamento de Policía, integrado por miembros de la comunidad, expertos en derechos humanos y oficiales comprometidos con la reforma. El objetivo era claro: capacitar, supervisar y, sobre todo, transformar la cultura interna que permitía abusos como el que había sufrido su hijo. Pero las resistencias no faltaron. Algunos oficiales se mostraban recelosos, otros abiertamente hostiles. Cassandra enfrentó intentos de desacreditación, rumores y presiones políticas. Sin embargo, cada desafío reforzaba su determinación y la de quienes la apoyaban. En el fondo, ambos, madre e hijo, sabían que la lucha era mucho más amplia que su historia. Era un llamado a romper ciclos de discriminación, a construir puentes donde había muros y a encontrar la humanidad común en medio de las diferencias. Una noche, mientras revisaban documentos, Malik preguntó con sinceridad:
¿Crees que realmente podemos cambiar algo? Cassandra lo miró con esa mezcla de sabiduría y ternura que solo tienen quienes han vivido demasiado para rendirse. No sé si podemos cambiarlo todo, pero sí sé que cada paso cuenta, y que juntos podemos hacer que esa luz que vimos aquel día nunca se apague. En esa frase se escondía la esperanza de una generación que no estaba dispuesta a aceptar la injusticia como norma. Y aunque el camino era largo y sinuoso, caminaban con la certeza de que cada lucha, por pequeña que pareciera, era una victoria en sí misma. Los esfuerzos comenzaron a dar frutos, aunque tímidos al principio. La comunidad empezó a involucrarse más activamente, organizando charlas y talleres sobre derechos civiles y raciales. Algunos policías jóvenes, inspirados por el ejemplo de Cassandra, comenzaron a cuestionar viejas prácticas y a mostrar una apertura poco común hasta entonces. Malik también se involucró en grupos estudiantiles que promovían la igualdad y la justicia social, compartiendo su experiencia para educar y movilizar a otros jóvenes. Su voz se fue haciendo más fuerte y su historia más conocida, no como víctima, sino como símbolo de cambio. Pero el camino seguía lleno de obstáculos. En una sesión pública, un oficial veterano interrumpió con dureza, cuestionando las intenciones de Cassandra y acusándola de politizar la justicia. Las palabras resonaron en la sala, y por un instante la tensión casi se convirtió en un enfrentamiento abierto. Cassandra, con la calma que la caracterizaba, respondió sin perder la compostura. Esto no es política, es justicia. Justicia para mi hijo, para todos ustedes y para esta comunidad. No permitiremos que el miedo o el prejuicio gobiernen nuestras acciones. Las palabras tuvieron un efecto inesperado. La sala se silenció y muchos asistentes comenzaron a aplaudir. Fue un momento simbólico, una pequeña batalla ganada en un conflicto mucho más grande. Esa noche, Malik llamó a su madre para agradecerle. «Eres una inspiración para todos nosotros, mamá». Ella respondió con una sonrisa, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. «Gracias, hijo». Pero la verdadera inspiración está en cada persona que se niega a aceptar la injusticia. En nosotros, en todos. Y así, con un compromiso renovado, madre e hijo seguían su camino, decididos a transformar su realidad, paso a paso, palabra a palabra, acción a acción. Los meses pasaron, y las reformas comenzaron a permear lentamente en la estructura policial. Se implementaron nuevas capacitaciones enfocadas en sensibilidad cultural y manejo adecuado de conflictos, diseñadas para erradicar prejuicios arraigados. Algunos agentes resistieron el cambio, claro, pero otros empezaron a ver la justicia desde una perspectiva distinta, una que honraba la dignidad humana por encima de los procedimientos rígidos. Mientras tanto, Cassandra y Malik trabajaban codo a codo con organizaciones civiles, escuelas y centros comunitarios, fortaleciendo alianzas que impulsaran un cambio real y duradero. Se convirtieron en una dupla imparable, la voz de la experiencia y la energía de la juventud, mezcladas con un propósito común. Una tarde lluviosa, mientras caminaban juntos por las calles del barrio donde Malik había sido detenido meses atrás, se toparon con un mural recién pintado. Era un rostro, el de un joven con mirada firme, rodeado de palabras como esperanza, justicia y cambio. Malik sonrió, reconociendo en aquel rostro la representación de muchos como él. «Mamá, mira», dijo, «eso es lo que estamos construyendo». Ella lo miró y asintió, sintiendo en el pecho la calidez de la certeza. No era solo una victoria legal, sino un renacimiento social. Pero la verdadera batalla, pensó Cassandra, era mantener viva esa llama, asegurarse de que no se apagara con el tiempo ni con la apatía. Y mientras la lluvia caía suavemente,
su mirada se perdió en el horizonte, prometiendo no descansar hasta que la justicia fuera un derecho tangible para todos, no solo para unos pocos. Las noticias sobre las reformas y la intervención de Cassandra comenzaron a atraer la atención de medios nacionales. Apareció en programas de televisión, podcasts y entrevistas, siempre con ese tono calmado pero firme que la caracterizaba. Pero más allá del reconocimiento público, ella se mantenía enfocada en lo esencial. No se trataba de fama, sino de responsabilidad. Un día, durante una visita a una escuela secundaria local, Malik fue invitado a dar una charla sobre su experiencia. Frente a un auditorio lleno de jóvenes, habló con honestidad y sin dramatismos innecesarios. Contó cómo una injusticia casi le roba la esperanza, y cómo su madre, con determinación y amor, cambió el rumbo de su historia. Al terminar, una estudiante se acercó y le dijo con lágrimas en los ojos: «Gracias por compartir. Me hiciste creer que puedo ser escuchada». Ese momento fue un recordatorio poderoso para Malik de que la lucha no solo era legal o política, sino profundamente humana. Mientras tanto, Cassandra seguía enfrentando críticas feroces de quienes no querían cambiar el status quo. Recibió mensajes anónimos, intentos de desprestigio y hasta amenazas veladas. Pero su convicción nunca flaqueó, porque sabía que, al final del día, su mayor legado no sería el poder que tenía, sino la justicia que lograba para quienes más la necesitaban. Y así, madre e hijo continuaban, con pasos firmes y voces decididas, construyendo un futuro donde la igualdad dejara de ser un sueño lejano, para convertirse en realidad cotidiana. La ciudad comenzó a cambiar, aunque con pausas y retrocesos inevitables. Pero el impacto de la lucha de Cassandra y Malik resonaba más allá de sus propios muros. Otras comunidades se inspiraban para exigir rendición de cuentas, para alzar su voz contra injusticias similares. Un día, Cassandra recibió una carta inesperada. Era de una madre cuyo hijo también había sido detenido injustamente años atrás. En su mensaje, ella expresaba gratitud y contaba que, gracias al ejemplo de Cassandra, había comenzado a organizarse con otros padres para exigir justicia. Este gesto llenó a Cassandra de una mezcla de emoción y responsabilidad. No era solo su batalla, sino la de miles que encontraban fuerza en su resistencia. Mientras tanto, Malik continuaba su camino universitario, cada vez más comprometido con el activismo y la educación como herramientas de transformación social. Sabía que la lucha no terminaba en las cortes, sino que seguía en las calles, en las aulas, en cada conversación. Una noche, madre e hijo se sentaron juntos a mirar fotografías antiguas, entre ellas una de Malik niño, sonriendo despreocupado, recordándoles que la esperanza siempre había estado ahí, esperando a ser despertada. Con suavidad, Cassandra susurró: «Esto apenas comienza, hijo. Pero ya hemos recorrido un largo camino». Y con esa certeza, cerraron el álbum, dejando que la imagen de un futuro justo y digno brillara en sus mentes como una promesa latente. El tiempo siguió su curso, y la historia de Cassandra y Malik se transformó en un símbolo de resistencia y cambio para muchos. Aunque los retos continuaban, la semilla que habían plantado comenzó a florecer en formas inesperadas. En un acto público, Cassandra recibió un reconocimiento por su labor en pro de la justicia social. Más que un premio, fue un recordatorio de que la perseverancia puede abrir caminos donde antes solo había muros. Malik, ahora más seguro de sí mismo, seguía comprometido con su comunidad, enseñando a otros jóvenes que sus voces importan y que cada paso hacia la justicia cuenta. Una tarde tranquila, mientras el sol se despedía con una luz dorada, madre e hijo caminaron juntos por el parque. Sin palabras, compartieron un silencio lleno de entendimiento, como si en ese instante todo lo vivido
encontrara su sentido. La ciudad seguía transformándose, lenta pero constante, mientras ellos aprendían que la verdadera justicia no es un destino, sino un camino que se recorre con paciencia, valentía y amor. Y así, con un suspiro suave y la mirada puesta en el horizonte, cerraron este capítulo de su historia, sabiendo que el futuro aún les reservaba muchas páginas por escribir.